El sector de las gafas ya hace bastante tiempo que se instaló en el mundo de la moda y en el mercado cohabitando, además, infinidad de marcas con diferentes conceptos y personalidades. No en vano, en este programa ya hemos invitado a los fundadores y CEOs de algunas marcas de este sector tan atractivo para emprendedores. Hoy traigo una marca de gafas que ha dado un vuelco total al sector de las gafas modulares, pues es la primera marca de gafas 100% intercambiable. Hoy he invitado al podcast a Alex Abril, CEO y fundador de Flipo. Pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidas al podcast número 388 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde podrás escuchar, como siempre, todo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros, herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com y de Python.com. Suscríbete, que es gratis, a YouTube, a Spotify, a iVoox, a lo que te dé la gana. Pero hazlo ahora, que solo tardas 3 segundos en hacerlo. Y como decía al principio, hoy viene al podcast Alex Abril, CEO de Flipo, una marca de gafas nacida en Barcelona hasta hace poco menos de 4 años y que ha desarrollado las primeras monturas 100% intercambiables. De hecho, puedes crear hasta 9.000 combinaciones con una de sus gafas, permitiendo tener todas tus necesidades de visión en una sola montura y poder reducir con ello también la huella de carbono. Y antes de presentaros al joven autor de esta idea innovadora, damos paso a la sección que aparece en todas las introducciones que realizo en los programas de Ecosistema e-commerce, y es la clásica mención a la frase del día. La que he elegido para este episodio dice así: la visión es el arte de ver lo que es invisible para los demás, dicho por Jonathan Swift. Y es que la marca y el proyecto de Flipo la desarrolló Alex a la par que estudiaba un máster en e-commerce y negocio online. Sus modelos están fabricados en un polímero de ULTE que se suele emplear en el sector aeronáutico y es más sostenible que el plástico que sale del petróleo. De hecho, su objetivo es poder hacer todo el proceso de fabricación de forma biodegradable y que si hay alguna parte de la gafa que se rompa, pues que se pueda sustituir sin tener que fabricarla entera. Hoy nos metemos de lleno en un emprendimiento sostenible que ya cuenta en el equipo con muchos empleados y que creo que va a dar de hablar en los próximos años. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días, Alex. Me gustan mucho las gafas que llevas. Sí, muchas gracias. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte en el podcast de los protagonistas del e-commerce, porque además tu proyecto me parece que... El proyecto me flipa mucho y además me gusta mucho además el nombre que tienes, que es el nombre de Flipo. Un proyecto que hablaremos mucho, ahora algo entendido, de cómo lo habéis montado y además que en muy poquito tiempo ha tenido pues un crecimiento bastante importante. Pero Alex, antes de empezar a hablar con todo esto, me gustaría hacerte una pregunta antes de conocerte, de que nos cuentas un poco quién eres y cómo has montado Flipo, que parece que, ¿Vale? que de nombre, vamos, pocas marcas con el nombre tan chulo hay. Me gustaría saber si realmente ya las gafas son más un elemento de moda en el que vamos camino de que se combinen con el color de nuestras zapatillas, porque nuestras zapatillas ya son moda. Yo tengo zapatillas de colores para combinar con la ropa. Antes íbamos siempre con las mismas blancas, las Reebok Classic, blancas de toda la vida, y ahora vamos también mismo camino con las gafas, ¿no? Total. O sea, yo incluso me gusta compararlo con lo que vendría a ser los relojes. En el tema del reloj, por ejemplo, la función es que nos dé la hora, ¿verdad? Y saber a qué hora es y ya está. Sí, Pero hay veces que incluso ahora llevamos reloj y miramos la hora en el teléfono porque se ha convertido en un accesorio de moda que transmite comunicación. En absolutamente. el tema de las gafas, perdón, que justo las había ¿Tú te habías desmontado. Es que sacado? tengo gafas intercambiables, entonces, ¿vale? Entonces, en el tema de las gafas, las gafas empezaron sobre todo para dar vista
o para proteger de lo que podría ser, yo qué sé, el sol, conducción nocturna, protección de pantalla, ¿no? Entonces, al final es, primero todo, una necesidad visual. Probablemente la vista es el último sentido que querríamos perder, ¿no? De todos los que Total. tenemos. Buah. Al menos, si no es el último, el penúltimo, diría yo. Sí. Porque si no, luego te dirán por los comentarios, ¿no? Yo querría perder Sí. el Bueno, a oído. mí que no me quiten los ojos, por lo menos. Lo siento. Entonces, bueno, al final es un tema esencial, es un tema sanitario. Al final, el músculo, digamos, ocular, depende de cómo lo vayas utilizando o lo que pase, ¿no? O, al final llegan ciertas enfermedades y las gafas te ayudan a poder tener mejor visión o si no, a protegerte para que no se dañen la vista. Entonces, al final es una necesidad, pero al final está en la cara, que es probablemente la parte del cuerpo más visible de cualquier persona, ¿no? Si no, incluso Total. sería raro el rollo empezar a mirar por otros lados. Entonces, ¿por qué no poder utilizar, digamos, igual que ahora, pues no llevamos diferentes jerseys, diferentes zapatillas, como comentabas, pantalones, pues también poder llevar diferentes gafas? Entonces, la realidad es que cuanto más mayor nos vamos haciendo, más necesidad visual tenemos. Por ejemplo, una gafa de alguien pues, menor de 45 años probablemente será por una dificultad de vista de lejos, ¿vale? Entonces ahí puede oscilar entre 50, 150 el precio por lente, incluso ahora cada vez un poquito menos, ¿vale? En el tema de los progresivos, que ya es que a partir de los 45 años empiezas a tener problemas de vista de cerca, la típica presbicia, ¿no? Hostia, no Tal tenía de cual. lejos y ahora me compro la de farmacia o voy a una óptica y me pongo esta. Entonces, para aquellos que ya tenían problemas de lejos y entonces tienen problemas de lejos y cerca, utilizo una gafa progresiva, que es que para cuando yo miro de lejos tengo ayuda visual y cuando yo bajo la mirada para leer, se gradúa progresivamente, entonces puedo ver de cerca, ¿vale? Estas lentes valen entre 250 y 1.000 euros en el mercado y al final el precio aumenta por tener más campo de visión. Es decir, si yo miro a la izquierda, por ejemplo, como si estuviera mirando un retrovisor, pues claro, si tengo unas de poca calidad, tengo que ir girando la cabeza, lo cual es dificultoso, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que tienes que invertir mucho dinero en una gafa, ¿no? O sea, o mucho dinero, ¿no? Pero al final 1.000 euros, pues normalmente Sí, es una cantidad. es una cantidad ya pues, elevada. Y entonces, esta gafa probablemente no la puedes cambiar en 2 o 3 años. Es decir, que tienes que llevar un objeto en la parte más visual del cuerpo y que no la puedes cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente pues, son gafas de una forma muy sencilla o incluso al aire para que no se vean, un color negro o gris, ¿no? Imaginemos que lleváramos una camiseta todos los días y que, yo qué sé, nos Sí, contamináramos o hubiera un toxicismo y tuviéramos que llevarla para dormir, para ducharnos, etcétera. Probablemente sería una camiseta pues como la que llevas, cómoda, ¿no? Sin botones, de un color que lo puedas combinar con todo. Probablemente no sería la camiseta de un equipo porque si luego va a un evento, pues no lo puedes llevar. Ahora, si tú puedes coger y ponerte, quitar, etcétera, es lo que te permite esa versatilidad y encima mientras tienes visión, ¿no? Entonces ese es un poco el concepto de Flipo, que es que siguiendo con la tendencia de la moda, donde podamos personalizar cada uno más, antes la gente tenía 3 G6 en un armario, ahora probablemente tiene muchos más porque es más accesible, ¿no? Entonces, llevar esta parte de accesorio de moda con las gafas y hacer lo posible, sobre todo para aquellos que tienen necesidad visual, mientras que cubras la necesidad visual que tan importante es. Nosotros, aparte de hacer la gafa modular, también hacemos las lentes, trabajamos con un montón de ópticas para dar ese servicio de examen visual en presencia. Entonces tiene la parte de salud y tiene la parte de accesorio de moda. De moda, de moda. Al final se combinan las dos. De hecho, mientras estamos tú y yo hablando, me ha gustado cómo hacías esas combinaciones de cristales, combinaciones de lentes, combinaciones de monturas, patillas, porque realmente tu gafa es la primera gafa
100% intercambiable, en este caso, que puedas cambiar las patillas, no solamente que podemos fijarnos que, pues para la gente que no nos está viendo por YouTube, simplemente es que tú las gafas puedes cambiar, por ejemplo, pues poner las gafas, sí, lo típico, ¿no? Vas con las gafas de ver y te pones el cristal oscuro, tu misma Sí, gafa el se chip, convierte en una gafa normal, digamos, gafa oscura. correcto. El Pero en accesorio este frontal, caso, tú quitas todo, puedes quitar la patilla, incluso puedes poner una patilla de un color y una patilla de otra. sí, de hecho, o sea, el tema del clip viene desde hace tiempo, que es poder cambiar, digamos, el frontal de la gafa, ¿no? De hecho, luego te cuento un poquito de la historia, pero nació por ahí, ¿vale? O sea, el clip ya existía, de hecho, nuestros abuelos ya llevaban el típico, pues la típica gafa que tú cogías y la levantabas así y luego la Sí, podías clásico. quitar, luego uno con ganchos y luego con imán, ¿sí? Entonces, el tema es que de esta manera, pues como bien comentas, puedes cambiar una gafa de vista a una de sol, a una de protección de pantalla, de conducción nocturna o incluso el estilo, ¿no? Que puede ser con color y, ¿por qué no, forma? Pero la realidad es que, de hecho, cuando lo estábamos montando, pensábamos del rollo, oye, ¿y por qué que solo sea la parte frontal, ¿no? ¿Por qué no cambiar el 100%? Y entonces, bueno, pues tenemos patentado un sistema donde puedes cambiar la varilla pues, de manera sencilla, tiene mucha tecnología detrás para poder hacer esto. De hecho, hemos sido finalistas en premios de diseño a nivel mundial y bueno, pues a nivel de capacidad inventiva, ¿no? Poder conseguir una patente mundial pues requiere revisar En todo el lo que había. mundo de la gafa, que en teoría estaba todo inventado. Sí, bueno, y que al final no estamos hablando de la NASA, ¿no? Que es un frontal y dos varillas, pero bueno, al final creo que requiere pues irlo trabajando, ir viendo qué posibilidades hay y la realidad es que poder cambiar la varilla nos permite cambiar el estilo, ¿no? En el sentido de Ujú. poner diferentes colores, como yo qué sé, pues aquí por ejemplo tenía una cajita, pues puedes tener todas las diferentes varillas que Qué hay, chulo. pero también incluso que cambie la forma o incluso la función. O sea, ¿por qué no hacer una varilla tecnológica, una gafa deportiva que la puedes cambiar de bici, ¿no? Entonces, esto es un poco a lo que vamos, al que tengas una gafa con infinitas posibilidades y sobre todo aquellos usuarios que tengan que graduar una gafa e invertir bastante en las lentes, que no tengan que invertir en muchas lentes, sino que tengan los accesorios y además te crea un modelo de recurrencia, lealtad, o sea, es bueno para todos, ¿no? Al Qué final bueno. es versátil, es accesible, es cómodo, porque puedes tener, pues, yo qué sé, a lo mejor puedes tener 10 gafas todas en una cajita así y tú te Ujú. las vas combinando como quieres y luego, pues también el hecho de que sea producto modular tiene impacto positivo para la sociedad. Al final, si se rompe una varilla o si se daña, la puedes reemplazar, puedes reutilizar accesorios para volverlos a poner en el mercado. Más Eh, sostenible en este caso, sí. muchísimo más sostenible. Al final, solo tienes que producir un par de lentes en vez de producir más. Ujú. Sí, al final, si Son se te ventajas. daña una lente, puedes cambiarlo, no tienes que producir tanto, o sea, porque al final hay muchas posibilidades, pero puedes aprovechar, digamos, como en vez de ver un producto como tal, verlo como la composición de componentes. Entonces, Fantástico, esto te ayuda un montón en la economía circular fantástico. y sobre todo en la personalización del usuario, ¿no? Al final, cada Ujú. vez más, con la moda, nosotros damos esta comunicación, que es lo que decíamos del reloj, ¿no? Entonces, presentas esa identidad. Qué bueno. De hecho, había leído que puedes crear hasta 9000 combinaciones con una montura, con una gafa. Sí, o sea, al final tienes diferentes clips de sol con diferentes colores, de Ujú. conducción nocturna, luego tienes de diseño, ¿no? Por ejemplo, ahora te estaba enseñando aquí, pues yo qué sé, tengo una cajita donde se pueden ver todos los colores, o Ujú. incluso puedes tener, vendría a ser un clip con las lentes puestas. Entonces, Ah, tú te qué lo bueno. puedes utilizar como quieras. A nivel web, al inicio, para hacer un customer experience bastante sencillo, ¿no? Que al final es de lo que hablamos, pues Sí. es un poco peliagudo. ¿Cómo A nivel, explicas todo eso? ¿Cómo explicas? Porque al final también estás explicando que, oye, que sí, vale, el concepto cuando lo ves más o menos lo entiendes rápidamente, pero al final tienes que enseñar algo que la gente no está acostumbrada, porque está sí, o sea, al acostumbrada a final plac, plac. yo te diría que el factor clave es el omnicanal. O sea, tener una parte física y Ujú. tener una parte online, que los dos mundos jueguen entre ellos
y al final creo que es lo que ayuda máximo. Luego, a nivel web, pues sobre todo quien compra, digamos, más accesorios y los personaliza es que ya tiene más lealtad probablemente contigo, ¿no? Porque si no, pues se hará un pack inicial, que puede ser con un accesorio con 5 con 10 donde se lo explican. Y luego ya, pues, por ejemplo, nosotros tenemos recurrencia de suscripción. Entonces, como es como yo qué sé, el que compra Nespresso y va comprando las cápsulas o Toast, ¿no? Que hay mil y un charms, Tal pues cual. al inicio supongo que cuando no estás muy metido en el mundillo, pues cuesta un poquito más. Cuando ya empiezas a trabajarlo y luego con ayuda pues de nuestro equipo de ventas, marketing, ópticas colaboradoras, etcétera, y sobre todo pues tratar de tener la interfaz más sencilla posible, porque además nuestro usuario, normalmente la gente piensa el rollo, bueno, esto es para gente joven, tal. La realidad es que más de la mitad de nuestros clientes o supporters, ¿no? Tienen más de 45 años. Entonces, Qué bueno. sí, porque como son gafa progresiva, ven mucho más valor Sí, añadido porque invierten más en la lente. Entonces, también lo tienes que hacer más sencillo o no tan tecnológico, ¿no? Sí que es tal verdad cual. que cada vez más una persona de 14, 16, 18 actualmente, que probablemente ya ha nacido con la pantalla o a Ujú. los 6 años ya la tenía, que aquellos que de inicio no tenían pantallas, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. Te me han salido muchas preguntas aquí, pero una inicial que tengo es ¿de dónde viene la idea y de dónde viene el nombre? Es decir, ¿de dónde sale el concepto de Flipo? Porque esto imagino que se germinará, no es un día que estoy duchándome y digo, voy a hacer gafas modulares, sin patillas. ¿Cómo No, no, sale no. esto? A ver, bueno, yo soy Alex, ¿vale? Tengo 28 años, Alex Abril, ¿quién soy eres? ¿Quién eres? ¿Y sí, por qué estás aquí? ¿Por qué has creado Flipo? sí, soy de Barcelona. Digamos que yo te diría que mi trayectoria empezó con el deporte profesional, ¿vale? Fui jugador de balonmano desde casi que tengo uso de la razón, desde los 4 o 5 años, desde los 12 he jugado en categorías, pues a nivel junior, pues en la mayor categoría que había de mi edad a nivel nacional. Ujú. Y luego pues jugué en Francia en segunda división, en Polonia también. Qué Y guay. esto era mientras estudiaba hasta los 22, 23 a dedicarme sobre todo al tema profesional, ¿no? Entonces, Ujú. todo esto, pues también siempre diría que he tenido un perfil muy comercial. Desde los 14 años que ya mi madre me acompañaba a Western Union porque compraba y vendía cosas de China, se las vendía a la gente del cole, etcétera, Qué ¿no? bueno. Luego, pues en diferentes áreas siempre, sobre todo hasta los 21, pues también he tenido bastantes labores comerciales y digamos que empecé a estudiar management especializado en innovación. Al inicio pensaba que iba para el deporte y agente FIFA y todas estas cosas, pero la realidad es que por un tema de network marketing y comercial vi que me apasionaba muchísimo el mundo de los negocios. Quise estudiar de esto, entonces estudié management en Toulouse Business School, que es una escuela pues de negocios bastante potente, y lo guay era que cada año era en un país y de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces éramos muy poca gente de aquí, ya tenía que ver diferentes culturas, enriquecía mucho Tú te y eso ibas me gustó. cada año, te ibas a estudiar a un país. Sí, yo mi primer año lo hice en Barcelona, el segundo año lo hice en Varsovia, en Polonia, donde hice emprendimiento y finanzas, que ahí era pues con otra escuela que se llama Warsaw School of Economics, que era top 5 de Europa en finanzas. Y luego el tercer año hice la especialización de innovación o Innovation Management en Toulouse. Entonces ahí es donde nació Flipo, digamos, ¿vale? O En la Toulouse. idea, ¿vale? Eh, una cena de, o sea, en mi uni eran muchos proyectos y pocos exámenes, casi como aquel que dice. Ujú. Entonces, los profes eran consultores, dueños de negocio bueno, pues gente que estaba en el barro, ¿no? Que no eran, no solo estaban haciendo el tema académico, Docencia, sino que es mostraban importante experiencia. también, sí, y es muy importante que hayan doctores porque al final pueden entrar más en materia, pero que haya un mix, ¿no? Ujú. Entonces, esto creo me ayudó mucho. Luego, pues esto, también mmm, al ser gente internacional, pues por ejemplo tenía compañeros que eran de China, entonces ya cuando mirábamos un proyecto ya mirábamos con los proveedores de allí, uno era de Francia, el otro de Egipto y el otro de Ujú. Barcelona, entonces mirábamos cada uno en el diferente mercado para ver a nivel global cuáles eran las tendencias, si era similar el hábito de consumo o no, etcétera.
Y bueno, uno de ellos fue las gafas, ¿vale? ¿Y por qué fue las gafas? Mis padres se compró unas gafas de 1.000 euros, ¿sí? Ostras. Bueno, claro, gafa progresiva buena, lente calidad buena, porque al final la vas a utilizar 3 años y ojo, no se la rompas, claro, o sea, es un bien muy preciado, ¿no? Vamos. Lo guay era que era la gafa con clip, ¿vale? Esto te hablo Ajá. de 2017 o así. Entonces, era una gafa como la que te estoy enseñando, Sí. negra, sin marca, bastante fea, ¿vale? Y él estaba Y 1.000 súper euros, y 1.000 euros de gafa, además. y 1.000 euros de gafa, y 1.000 euros de gafa. Y él estaba súper contento porque en realidad decía que eran 500, porque tenía la gafa de ver y la gafa de sol graduada, progresiva, con muchísima calidad. Y yo, Ajá. ostras, papá, pero a ver, esto al menos o sea, bueno, era cena familiar, yo venía de Toulouse, Navidad, risas, ¿no? Mi madre del rollo de, pero ¿por qué no le Sí. cambias los colores? Y sí, ¿por qué no lo puedes amarillo, azul? Ya, pero que no solo cambien las lentes, sino que también cambie el frontal para poder cambiar el estilo y que lo puedas tener. Y luego, ¿y por qué solo cambiar pues la parte frontal? ¿Por qué no cambiar también las varillas? Y esto es un poco a lo que fuimos jugando, ¿no? Y entonces, de esa idea, yo volví de Toulouse y fue el rollo, chicos, ahí estaba tirando mucho el delivery, ¿vale? Era cuando estaba todo el tema de Globo, tal, y gafas de sol, Hawkers, etcétera, Sí, estaba era petándolo. entonces, yo dije, ostras, mercado óptico, mercado enorme, de necesidad, ¿vale? La realidad es que es un mercado con buenos márgenes, sobre todo el graduado, y pues bueno, Y no había producto nada. pequeño, además, producto pequeño, Producto alto enano, no es valor. lo mismo traer neveras que traer gafas, ¿no? Entonces, empezamos a mirar y fue al inicio, yo qué sé, lo puse en la clase de estudios de mercado y vimos que tenía mucho sentido. Luego, en tema de producto, vimos la logística y tenía mucho sentido. En tema de development, ¿no? Y entonces fuimos haciendo financiero, ostras, pues no requiere mucha inversión y podemos sacar bastante margen. Wow. Y entonces fueron saliendo todas estas cosas y al final me acabé tirando casi todo el año de Toulouse, de que hacía Innovation Management, pues gran parte de los proyectos iba mirando estas cositas, ¿sí? Y justo se acaba el año y sale a Felu con las gafas con clip. Sharon Stone en la tele, Ostras. ¡pum! Y yo, claro, me vine abajo. Yo ahí estaba trabajando para otro tema de franquicias, etcétera, de restauración. Estaba bien, tenía 3 años y fue como, bueno, pues no sé si montar esto o hacer otras cosas. Y como ha pasado esto, pues me vine bastante abajo y los profes me dijeron del rey, Alex, es el momento. O sea, ha salido esto, pero no quiere decir que no. O sea, es un mercado enorme, justo está saliendo, tiene mucho sentido, aprieta, tal. Y la verdad es que me convencí, volví a Barcelona, que también pues mis padres estaban muy contentos, ¿no? Porque llevaba 2 años fuera y fue como el rollo, vente, va, vente. Fue complicado porque de vivir ya solo, de pensar que ya no vas a volver, en el sentido Y de volver ya a estar casa. estabilizado, siempre he sido bastante movido, pero bueno, la suerte es que yo con mis padres y mi familia, pues, o sea, soy un agradecido y un afortunado de la hostia. Me han cuidado siempre mucho y he podido estar muy bien con ellos siempre. Entonces, pues bueno, volví, aguanté un añito. Entonces, mientras volví, lunes a viernes estaba trabajando en el proyecto y viernes, sábado hice un máster de negocio online porque había aprendido más de lo que vendría a ser el tema de management, pero no tanto de la parte digital, La ¿no? Y parte digital, sí, la era el rollo. plataforma, vender online. Claro, entonces el rollo y esto lo tengo que vender online. Entonces, lo guay es que aquí, por ejemplo, Santiago Sánchez, que es el coordinador de programas de la SAI de máster de negocio, además era ejecutivo de e-business, pues fue del rollo. Yo vengo, pero el TCM tiene que ser de este proyecto, tú eres el tutor y coordinador del proyecto y si convenzco a las 3 personas que quiera, harán este proyecto conmigo si no lo hago solo, pero yo voy a hacer esto. Y fue el rollo, vale. Entonces, lunes a viernes trabajaba, viernes, sábado estaba aprendiendo y revisando las cosas que me decían, metiendo en el proyecto y la verdad Ujú. que fue muy guay, ¿no? Porque aprendí un montón. Al inicio intenté vender gafas graduadas online y ni mi padre me compró la gafa porque quería ir a una óptica. Claro. Entonces fue del rollo, bueno, Alex, saca tu vena comercial. Habíamos montado un tinglado de la hostia con proveedores de lentes para ver exactamente cómo hacíamos, no sé qué. Porque Pero ahí bueno, tú estabas solo o estabas ya con equipo, Alex. a ver, yo creo que una de las virtudes de emprendedores tiene que ser
sabe rodearse de gente mejor que él y sabe rodearse, ¿no? Entonces, aunque lo iba tirando yo a nivel bootstrapping, pues siempre tenía amigos o gente que se involucraba o que me ayudaba, pero eso fue todo, digamos, un proyecto, ¿vale? Para entender y ver lo que tenía que hacer, ¿vale? Entonces, por una parte, ya iba viendo a nivel producto cómo podía hacerlo las varillas, etcétera, que tardé un montón. Por otra parte, pues fui entendiendo qué pasaba en el mercado, ¿no? Pues haces una web, lo montas, como tenía ciertos contactos, pues monté un evento, un tinglao que parecía que me había gastado un pastizal y fue totalmente orgánico, no funcionó, porque nadie me compraba online, ¿no? Entonces intenté vender en ópticas y ya con un producto de stock, ahí era lo que existía, pero bueno, poniéndole un par de colores más, un poco de packaging, etcétera. Y me decían, hostia, Alex, me mola mucho el concepto, me mola muchísimo el concepto, pero la realidad es que tengo mucho stock y a nivel de tráfico de clientes, esto no me lo dijo, pero lo vi, del rollo, vale, ¿cuánto crees que vas a tardar en vender esto? Ostras, pues no lo sé. ¿Cuántas horas abres? 8. ¿Cuántas horas estás realmente con clientes? Pues a lo mejor 1 o 2. Claro, fue, ostras, tengo 22 años, probablemente me jubilo antes que me compre una gafa. Y esta gente son las que me tienen que comprar la gafa para yo empezar a montar el tinglao, ¿no? Entonces vi que le teníamos que dar una vuelta y sobre todo lo que aprendí es que cuando intenté hacer todo el tema online, el hecho de simplemente poner diferentes clips y tal, la gente ya le molaba, en las ópticas no lo enseñaban, porque a lo mejor enseñaban la gafa sin el clip o con el clip, entonces no sabía si era una gafa de ver, una gafa de sol, a la que hice 4 vídeos y le metí un poco de ads, ¿no? Pues veía como, guau, qué pasada, esto es nuevo, no existe, y era algo que ya estaba en el mercado, lo que no se estaba enseñando correctamente, pero que tenía engagement, ¿no? Entonces, el pain era que el cliente quería ir a una óptica. Y el pain de la óptica, aunque le gustaba el producto y tal, era que no tenía tráfico. Entonces fue como, ostras, si los clientes necesitan ópticas y las ópticas necesitan clientes, vamos a juntarlo, ¿no? Y entonces, esta innovación a nivel de go-to-market, yo creo que es lo que más me ayudó, más que nada porque una óptica, pues como mínimo, yo te diría 30, 40 mil euros hasta 100 o para arriba, la imaginación que le quieras poner, y mínimo es 1 o 3 meses. Si tú quieres ser el líder en gafa modular, que además no hay nada de gafa modular a día de hoy, no tienes toda esa inversión, porque al final requiere años y años y años, pues era un modelo muy flexible, sin CAPEX, o sea, sin inversión en ladrillo, como aquel que dice, y que a mí me permitía poner producto en la tienda, generar tráfico y además colaborar con todas estas ópticas que la verdad es que creo que a nivel de apoyo al negocio local, pues este proyecto y este modelo de negocio ha ayudado mucho. O sea, la realidad era que las ópticas independientes, muchos son autónomos que han estudiado una carrera que al final es sanitaria para tema óptico, ¿no? Entonces, luego tienen que gestionar el negocio, tienen que aprender cómo gestionar el negocio y luego con toda la transformación digital tienen que aprender a hacer esto cuando además, pues probablemente la media tienen 50, 60 años, ya están más de salida que de entrada, cuesta encontrar ópticos porque la tendencia es otra. Entonces, pues claro, las cadenas y los grupos tenían mucha más facilidad de compra porque compraban a volumen, tenían equipos de marketing, podían captar y las ópticas independientes estaban bajando y las cadenas estaban subiendo, ¿no? Esto está pasando en muchos sectores, te diría. Entonces, pues el hecho de juntar pequeñas fuerzas creo que nos ayudó mucho. Nosotros llegamos a abrir 40 ópticas en una semana. Claro, eso a nivel de pasta. Asociaros con 40 ópticas. Sí, o sea, nosotros en el O primer sea, año. 40 ópticas, claro, esos son 40 ópticas. ¿Cuánto stock tenías por óptica? Ahí está el No, problema. nosotros lo bueno del stock es que solo dejamos una montura de cada y un accesorio de cada. Okey, okey. Entonces, el cliente va a la óptica y una vez está en la óptica, decide lo que quiere, que para eso también hemos tenido que montar, claro, CRM Automation a saco y un RP para las ópticas porque muchas de ellas iban a papel y boli, ¿no? Entonces, tenías que hacer todo el tema de gestión de cita, gestión de inventario e invoicing, ¿vale? O sea, casi le Y implementabais el ERP a las ópticas. si lo implementamos, nosotros digamos que tenemos la parte de innovación de producto, innovación en go-to-market y innovación en operativa apalancada en tecnología. Es decir, nosotros tenemos nuestro CRM y nuestro ERP propio con el cual pues, podemos automatizar para gestionar las conversaciones con todos los leads por WhatsApp, sobre todo. Al final tienen muchas dudas y de esta manera calentamos el lead y le solventamos muchas dudas para que cuando vaya a la óptica sea sobre todo para palpar el producto y hacer el examen visual, Sí, pero que ya venga con una predisposición de compra muy elevada. sí. Y luego que el óptico
tenga que hacer el mínimo, o sea, tenga que invertir el mínimo tiempo posible en hacer la gestión. Es decir, a nosotros nos pasa la prescripción, ¿sí? La graduación, la receta, como aquel que dice, Ok. con los clips, accesorios y tal que necesita, y entonces nosotros conseguimos, o sea, tenemos nuestra propia marca de lentes, entonces hacemos las lentes, hacemos todo el empaquetado de pick-up que necesita, lo ensamblamos y se lo enviamos al óptico. Y entonces el óptico entrega, porque normalmente la gente, y nosotros creemos que es mucho mejor entregar en tienda que entregar en casa, sobre todo en progresivas, para ver si se adapta correctamente a la Vale, graduación. entonces el modelo es ida y vuelta dos veces, es decir, primero vamos a empezar el recorrido. Por entenderlo bien, Alex, el recorrido es que la persona, el cliente, entra en vuestra web, ve el concepto, aparte, luego entraremos a la parte de cómo tenéis organizado el tema de packs y el tema de mucho hablar, de que habléis mucho del concepto de Flipo dentro de la home. O sea, no se enseña casi más, se enseña más concepto que producto en la home, según he estado viendo. Y entonces, el cliente va a la web, consigues atraerlo a la web, atraes tu tráfico a la web para decir, oye, vete a una óptica. Cuando vas a la óptica, eliges el listado de distribuidores autorizados por parte de Flipo para que puedan ver el producto, palparlo y verlo, cómo se quedaría tangiblemente. De ahí, de una vez que ya tienes el concepto ya tienes la graduación dentro de la óptica. La óptica te manda a ti la graduación, tú fabricas todo y si lo vuelves a mandar a la óptica, es decir, la recogida la recogida es en tienda, O ¿no? sea, Por entenderlo. sí, sí, o sea, nosotros damos siempre la elección de elegir de recogida en tienda o recogida en óptica, o sea, en casa, ¿Sí? pero la realidad es que normalmente el usuario prefiere verlo en tienda. Es decir, imagínate, pongamos unas plantillas, ¿sí? Ok. Tú las Sí, plantillas te las pueden enviar y las puedes probar en casa y ya está. Pero eso es. muchas veces prefieres hacer una visita donde veas si te amaldas o no, o haces cuatro dudas. Ujú. Luego, por ejemplo, en la monofocal de lejos, ¿sí? En la gafa de lejos, menores normalmente de 45 años, si están acostumbrados es muy fácil, ya está, me la pongo, ya me la he probado, perfecto. Sin Hay pro. mucho más hábito de consumo de compra online y de hecho en Estados Unidos es el único sitio donde te diría un 5 o un 10% de hábito de consumo se compra ya la gafa graduada online, porque tiene la receta, elige la receta y compra y Ujú, vende. En Europa es un 0,01%, te diría. Estos son ujú. datos míos. Cada uno, pues, dice un poco lo que hay, no hay un dato claro, pero la realidad es que pasa por óptica, ¿no? Entonces, en progresivo, sobre todo si es el primer progresivo, uno tienes que aprender a cómo utilizarlo, ¿sabes? Porque Entiendo. si cambias muy rápido la mirada, incluso te puedes marear, ¿no? Sí. Entonces, normalmente se requiere esta segunda cita para acabar de Para entregar y confirmar que, oye, que encaja y te acostumbras al nuevo producto, correcto. entiendo. Y Oye, luego de todo sí, esto está la compra de accesorios, ¿vale? Que puede ser ¿eso tanto en cómo tienda. funciona? O sea, nosotros ahora tenemos ya por fin un modelo de suscripción que Lo he la visto, verdad es tenéis un membresía mensual de que le enviáis un accesorio cada mes por 12 que euros, creo que era, ¿no? sí, o sea, al final sale más de mitad de precio. Claro, hay tantas opciones que al final se vuelve casi un tema de coleccionismo y no tanto coleccionismo. Del rollo, si tengo jersey de este color, ¿por qué no puedo tener la gafa? ¿No? Claro, Y claro. entonces, cuanto más colores tengo y más funcionalidades, etcétera, cuanto más accesorios hay, más estoy amortizando el precio por lente y más gafas tengo. Y Ujú. entonces yo creo que ya se vuelve como un juego muy chulo porque al final, pues, oye, igual que me gusta mirarme diferentes cosas de ropa, pues también me miro para la gafa. Ujú. La realidad es que teníamos un sistema el cual hemos evolucionado para que, pues bueno, pues, que mejor características. Entonces, al inicio no habíamos hecho tantos colores y colaboraciones, etcétera. Ahora incluso estamos metiendo más colaboraciones, colores, funcionalidades y lo guay es que, claro, para ellos es, ostras, a lo mejor no me los compro de golpe, pero me tiene mucho sentido que cada Un mes me vaya discovery, regalando. un Claro, discovery marketing, hacéis un discovery, con lo cual aquí tienes varios modelos de negocio. Tienes la parte de membresía y discovery marketing que tienes mensualmente. Tienes la parte de go to market con las propias ópticas asociadas. De momento tienes ópticas asociadas, no tienes ópticas propias, ¿no? De momento.
No, no, de hecho no tenemos gran intención, porque No nosotros, tenéis nuestro, intención. nuestro objetivo es ser los líderes de gafas 100% modular. Ok. Entonces, pues yo qué sé, ahora estamos hablando con grandes players a nivel mundial, pues yo qué sé, mayores distribuidores te hablo desde países de América hasta América del Ujú. Sur, ¿no? Asia. Entonces, si nosotros tuviéramos que montar ópticas en todos los sitios sería complicado, y lo que sí que creo que es súper importante para tener éxito es enfocarse en algo, ¿no? Entonces, Vale. la gran diferencia nuestra con, hemos mencionado antes a Felú, o en México, por ejemplo, que he dicho México, pues está Ben Frank, que son cadenas, ¿no? Que aparte de Sí, hacer sí, 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 de sí. ópticas, también tienen que hacer la cadena, entonces requiere mucha inversión ahí. Claro, si luego vas a abrir, vas a hacer a nivel de distribución o vas a meter tus tiendas. Entonces Vale. nosotros, Vais nuestro a objetivo, producto. sí, Producto. Producto, sí, producto, producto. Y aparte del producto, también hacéis tecnología, es decir, implementáis, me ha dicho que implementáis a veces RPs y CRMs a las propias ópticas también. todas nuestras Entonces, ópticas funcionan con nuestro ERP. O sea, ahora o sea, le mismo hacéis tenemos la más implementación ópticas. tecnológica y por eso se lo cobráis también a la óptica No, o viene no. incluido en la colaboración. O sea, también lo hemos intentado hacer muy, muy lean, y que no requiera pues grandes implementaciones, ni que sea muy difícil, ¿no? Que grandes complejidades, y es para el uso con Flipo. O sea, de momento no hemos entrado en un tema de toda la gestión integral de la óptica. Sí que es Ujú, verdad que creo que ahí pues tenemos bastante know-how. Cada vez estamos teniendo una red grande de ópticas, ¿no? ujú. Entonces, pues si quisiéramos hacer algo ahí, probablemente podríamos ayudar a muchas ópticas viendo los pains que hay. Al final, no dejamos de ser una empresa digital Entiendo. que le encanta la innovación y que podría implementar ciertas cosas ahí. De momento, toda la tecnología que estamos haciendo es para tener una mejor experiencia con Flipo y poder vender las mayores gafas posibles y Ujú. dar el mejor trato al cliente, ¿no? Pero bueno, también estamos viendo, ahora cada vez más hay tema de virtual try-ons. O sea, hay bastante. De hecho, yo te diría que a nivel software tecnológico para óptica va más avanzado la tecnología que el hábito de consumo. Es decir, tú te Interesante. puedes hacer un examen visual online, pero la gente, claro, es vista, entonces prefiere ir a una óptica que será mucho más Ujú. cierto, ¿no? Por ejemplo, para probar unas gafas, pues lo puedes hacer, y hay probadores virtuales buenísimos. Ujú. Por ejemplo, para la Sí, yo he suscripción. comprado. Las últimas dos, tres gafas que me he comprado online ha sido con realidad aumentada. Sí, sí, sí. Y una vez ya, al final hay 4 formas. Dentro de estas 4 formas las puedes hacer un poquito más grandes, más pequeñas o cambiar, pero por lo que venimos diciendo antes, ¿no? Si la camiseta tiene que ser una camiseta cómoda, sencilla, porque no puedo tener Ujú. muchas, la Claro. forma tampoco puede ser muy loca. Entonces, una vez ya conoces la marca o ya conoces el sitio, etcétera, ahí ya sí que te puedes aventurar. Por ejemplo, para nosotros, todo el tema de suscripción de accesorios y tal, creo que va a ser un boom cuando la peña ya empiece y la sociedad empiece a utilizar, digamos, pues nuestras herramientas. Qué bueno, qué Entonces, bueno. Te iba a preguntar, Alex, porque para montar todo este tinglado, porque es un proyectazo enorme, ¿cuántos empleados tenéis? ¿Cuántas has levantado rondas? ¿Qué presupuesto comenzaste? ¿Cómo has dimensionado esto? ¿Qué facturación estás teniendo ahora? sí, te contesto sobre todo lo que puedo, ¿vale? Vale. Entonces, nosotros tenemos rondas de financiación. Ujú, Digamos que yo al inicio pues fue todo bootstrapping, entender, y básicamente te diría que fue estudio de mercado y probar, 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 ver qué pasa, ¿no? Todo esto que te contaba de que mi padre no me compraba la gafa, etcétera. Y ujú, una vez ya, cuando lo vi claro, ahí ya sí que entramos pues con Business Angels primero. Además pues he estado en Lanzadera, he estado en Mentora, hemos ujú. estado en Aticolab, o sea, en diferentes aceleradores y redes de innovación. Ok. Eh, También, pues, yo por mi parte creo que es súper importante formarse. Pues desde hace un par de 3 de años ya estamos con WaveUp, que es para todo el tema de coaching y gestión de liderazgo, para saber cómo montar equipos, ¿no? Por lo que decíamos antes, hay veces que depende de cómo. Yo creo que la gestión del talento es uno de los grandes es. Por muy buena idea que tengas, la ejecución es, yo creo, lo que manda. Y obviamente solo a veces vas más rápido, pero en equipo vas más lejos, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros lanzamos en enero del 22 Flipo, ya levanté una mini ronda
en julio del 22, te diría, o septiembre, no, septiembre del 21 fue cuando ¿Sí? constituimos para comprar el primer producto y hacer los primeros ads. Y tal y como lanzamos en enero, o sea, crecimos un montón, ¿vale? Probablemente a nivel de producto, pues bueno, pues, según los datos que yo tengo de esta década, somos la marca de Europa que más ha crecido en el tema de gafas. Entonces, esto también obviamente ha sido gracias a equipo, gracias a financiación y gracias a que teníamos la tecla, ¿no? Del rollo es producto diferencial, go-to-market escalable y ágil, centrarte en lo que hay que ver y sobre todo cada vez la operativa más ágil y efectiva para que no te coman los costes, ¿vale? Muy bien. Entonces, nuestra realidad es que al inicio, pese a que por pedido ganáramos dinero, hemos ido a pérdidas, ¿vale? Entonces, es también lo que te piden los Business Angels, Venture Capital. La realidad es que la tendencia de todo esto está cambiando y sobre todo en consumo, producto y si es B2C, o sea, es lo menos sexy a día de hoy para fundraising y sobre todo cuando ya empiezas a ir para series A, B, C, a nivel nacional, incluso Europa y tal y como está ahora el mercado, que no es como en el 2021 o 19, ¿no? Sí. Es otro rollo, entonces no solo puedes mirar el top line o ventas, sino que tienes que mirar también bottom line y rentabilidad. Lo guay es que nuestro producto, como comentaba antes, o sea, tiene mucho margen. Entonces, pues haciendo ciertos cambios podemos ir mejorándolo. Al inicio también, pues siempre hemos dado, creo que hemos sido muy generosos con las ópticas para que ellos también crezcan, confíen y vayamos de la mano, ¿no? La primera fase era sobre todo demostrarles que éramos capaces de generar tráfico y que nuestro producto lo querían. Yo, salvando muchas distancias, lo veo como un poco FreeNow o los taxis no tienen un software como FreeNow hasta que Uber no se empezó a utilizar y la gente quería reservar, quería saber cuál era el driver, dónde estaba, qué tardaba, Total. poder ir su viaje, porque el taxista de por sí decía, pero ¿para qué voy a coger un software si ya me paran por la calle, ¿no? Entonces, a mí me pasaba un poquito en el punto de no podía vender online y luego las ópticas necesitaban otra cosa, no necesitaban producto, necesitaban clientes, ¿no? Entonces, creo que ese cambio ayudó al inicio. Al inicio nosotros teníamos que demostrar que traíamos clientes y seguir desarrollando con producto. Ahora, cada vez que vas madurando, pues puedes meter diferentes líneas de negocio. O sea, en algunos sitios vas colaborativo, en otros pues a lo mejor simplemente distribuyes, en otros empiezas a meter recurrencia cuando ya tienes adquisición de clientes. Entonces, pues a nivel de equipo hemos llegado a ser, o sea, tenemos equipo aquí y luego tenemos equipo también en remoto en Venezuela y Colombia. Ok. Entonces, a nivel de headcounts, si contamos los que son directos más colaboradores, etcétera, sin contar las ópticas, hemos llegado a más de 50, probablemente. Luego más los 500 ópticos colaboradores, que no son solo 500, a veces hay más de uno. Y sobre todo a nivel de equipo, como lo tenemos estructurado, es la parte de marketing, ventas, ¿vale? Para gestión B2C. Luego Ok. la parte de ventas para hacer todo el tema de accounts con las ópticas, ¿no? Pues expansión, onboarding, más accounts. Luego toda la parte de fulfillment, porque al final nosotros tenemos que tener ese almacén donde montamos, asamblamos. Y gestionar, y no solamente entregar, sino fabricar también. O sea, es que Claro. hacéis todo. O sea, nosotros no fabricamos, no tenemos fábricas propias, sí que nosotros tenemos un diseño, tenemos nuestros propios moldes, porque al final es un tema de moldes de inyección que también Sí. da mucha protección porque requiere mucho tiempo en hacer y es muy técnico. De hecho, aquí pues, tenemos la gran suerte de que pues probablemente los mejores proveedores del mundo han confiado mucho en nosotros y han invertido mucho ellos incluso en tecnología para su fábrica, dándonos exclusividad, que eso nos ha permitido bueno, que al final ya no solo son los empleados o el equipo, nosotros llamamos equipo, ¿no? Todos los partners que han apoyado a nosotros. Pues uno de los mayores distribuidores de óptica con más de 40 años de experiencia nos compraba las monturas y nos las vendía mucho más tarde, lo cual nos ayudaba en 180, 225 días de caja. Qué bien. Tenemos uno de los top 3 proveedores de lentes a nivel mundial con más de un 40% market share que nos hace nuestra propia lente
y que podemos ver ciertas cosas de know-how. Entonces, todo esto ayuda a que realmente se vaya creciendo. A día de hoy, por mercados y por cómo va, sobre todo lo que tenemos es que estabilizar, no tanto, o sea, obviamente vamos a seguir creciendo, o sea, el mercado óptico son 183 billions, con un CAGR de 8,4%, o sea, es de los mercados que más grandes es y con más crecimiento. La gafa, digamos que son 55%, son 100 billions. El mercado modular, cuando yo empecé, era un 0,5%, si hablamos de un addressable market de 500 millones. Al cabo de 4 o 5 años ha subido un 65% CAGR, está entre un 6 y un 8, y nosotros somos líderes ahí, ¿no? Entonces, solo ya por mercado tenemos que crecer. Tenéis que crecer tenéis que crecer por tendencia. Por tendencia tenéis que crecer nada más. El mercado ya va, y luego pues también esa ejecución, y luego pues también depende. Esto es como una ola, ¿no? Hay veces que tienes que ir más a rentabilidad y hay veces que tienes que ir más a hipercrecimiento. Así que nada. Y vascular ahí. Y todo esto, Alex, lo habéis montado con una patente vuestra, con material aeronáutico, estuviste en el sector aeronáutico, que es un material, además, un tipo de polímero que es mejor que el plástico derivado del petróleo. Así que además de un proyecto que no solamente es moda, sino también tiene tecnología y patente detrás. Así que aventuro grandes éxitos, ¿no? Buena lead ese proyecto y tiene muy buena pinta, y espero que sobre todo tenga muy buena lead y seguro que va a encajar muy bien en los próximos años. Ya está creciendo muchísimo y cuando terminéis de abarcar el resto de mercados, creo que va a hacer muchas cosas. Alex, no te quito más tiempo, que las agendas echan humo. Es un placer. Es un placer. Es un placer haberte contado contigo aquí en el podcast y nada, te seguimos la pista muy de cerca y nos veremos pronto en unos de nuestros queridos eventos del mundo. Seguro. ¿Vale? Y gracias. Alex, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Igual, que vaya muy bien. Adiós, chao. ¿Te ha gustado la entrevista con Alex Abril y su concepto disruptivo de gafas 100% intercambiables fabricadas con material del sector aeronáutico y que permite crear hasta 9.000 combinaciones? Pues si te ha gustado, ya sabes lo que me ayuda a que le des a las 5 estrellas y si no lo has hecho, que te suscribas a cualquiera de los canales donde escuchas Ecosistema e-commerce. Y si necesitas ayuda para desarrollar tu proyecto online, puedes contactar conmigo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Gracias de nuevo, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.